CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que ya por más de 3 años está marcando la pauta en los temas que todos tenemos que pues tener en cuenta y las diferentes opiniones que construyen esas ideas y esos temas para todos poder tener la mejor y más clara panorama para poder tomar nuestras propias decisiones en función de hacer de un buen país para vivir y para poder heredarlo a nuestros hijos y nuestros nietos de la forma más correcta, propositiva, sana y llena de bienestar que sea posible. El día de hoy no es la excepción y hoy en este momento estamos totalmente en vivo por la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre retransmitiendo todos los mensajes que llegan hasta su hogar de manera pues lo más rápido y limpiamente posible. Hoy vamos a conversar con una persona a quien conozco ya desde hace varios años, ex compañero en la Asamblea Legislativa y actual representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCE. Nos referimos a don Erwin Masís, que ya en unos pocos segundos estará estableciendo señal vía remota desde su despacho para poder conversar con todos nosotros sobre el aporte que hace el Banco Centroamericano al país, a la región, sobre el trabajo que él ha estado desarrollando para traer más oportunidades de inversión y más financiamiento, más presencia de parte de este organismo tan importante de la región, que por cierto es liderado por una costarricense, doña Gisela, que pues sigue marcando la pauta, sigue marcando ese son de avance en mucha obra de infraestructura, pero también en otros muchos proyectos y en muchas otras maneras. Siempre cuando se hacen cosas, obviamente se genera pues ruido, y ese ruido en estos 4 años ha sido propositivo en función de traer beneficios al país, y por eso vamos a hablar con don Erwin, que ya en pocos instantes estará, como les digo, conectándose con todos nosotros, porque hay mucho de qué hablar. ¿Qué hace el Banco Centroamericano de Integración Económica? ¿Cómo se mueve, cómo se toman las decisiones, cómo se reparte el pastel de inversión y de apoyo entre los diferentes países? Cómo es ese seguro de parte del BCE para que los países puedan desarrollar bien los proyectos a los cuales se está apostando y a los cuales se está invirtiendo? ¿Y cuál ha sido la línea ganadora, la línea fuerte con la cual Costa Rica se ha movido, que le ha permitido no solo dirigir el banco como lo estábamos señalando hace unos instantes, sino también establecer líneas de inversión importantes para seguir creciendo como Costa Rica que somos? Totalmente en vivo en este momento en la 89.1. Estamos dando un espacio a don Erwin que termine unas diligencias que estaban en este momento generándose, y ya su asistente en comunicación nos estaba comentando que pronto estará haciéndose presente ya en el video para quienes están por plataformas digitales y también por medio de la frecuencia modulada que siempre acompaña a Costa Rica, que siempre está al servicio de los costarricenses, siendo el medio de comunicación por excelencia gratuito, de acceso gratuito. Con solo un aparato usted puede accesar la señal, no hay que pagar membresía para lograrlo.
Y eso es un ente diferenciador que hace de la radio el gran amigo no solo de los grandes acontecimientos, sino también de las grandes emergencias para poder comunicarnos entre todos y también para traer buenas noticias como la del día de hoy, que más allá, sin de tomar partido o no de lo que ha hecho don Erwin, lo que queremos es mostrar a toda la ciudadanía que las cosas se están moviendo, se están trabajando y que se lleva una línea de generación de planificación, de prospección en función de los preceptos y de las ideas que se están trayendo para el país. Y a partir de ahí, pues generar una conciencia y un mapa de resultados que nos pueda dibujar en el horizonte una expectativa de lo que viene a futuro para el país, sabiendo de que todo lo que se hace es en función de hacer grandes y muy buenas cosas para nuestro país. Don Erwin Macís en este momento entra a la señal. Le damos la muy cordial bienvenida, don Erwin, allá desde su oficina. Saludos y bendiciones para vos y para todo el equipo de trabajo por ahí. Hola Jonathan, qué gusto saludarlo. Me alegra muchísimo y agradezco mucho la invitación. Siempre es un gusto, no solamente compartir con vos, sino con toda tu audiencia. Fuimos buenos aliados, compañeros incluso en la Asamblea Legislativa, en el periodo, y ahora tengo que decir tras anterior, te estás poniendo viejo. No, no, todavía estamos en el anterior, no nos pongamos más ganas de la cuenta. Pero bueno, no, muy bien. Aquí tratando de hacer aportes importantes para el país desde esta posición, en donde pues agradezco muchísimo también que me hayan dado esta confianza. Y sí, hay temas bonitos en los que podemos caminar, en los que el país puede caminar y que estoy seguro que va a mejorar muchísimo la calidad de vida de todos. Erwin, empecemos por el inicio. Ya llevas casi 4 años, 3 años y tanto en ese puesto. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue montarse en el toro? Porque desde la gradería uno dice qué lindo tiene que ser, pero ya estando allí, teniendo que lidiar con otros representantes, teniendo que perseguir presupuesto, que perseguir proyectos, que perseguir acuerdos, de saber qué tengo que dar para que me den, ¿cómo fue la experiencia? Eh, bueno, muchas gracias por esa pregunta. Pues sabes que me ayudó mucho y realmente así fue la experiencia de la Asamblea Legislativa, porque el banco, pese a que tiene un componente técnico muy importante, también tiene un componente de negociación diaria, permanente. Y entonces, esa lógica de interactuar con 15 países, los socios son 15, y hago un paréntesis ahí, en ocasiones como se dice, Banco Centroamericano de Integración Económica, muchas personas piensan que solo están los 5 países centroamericanos. Y no, el banco es más amplio de los 5, pues obviamente lo voy a repetir, pero Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Además, está República Dominicana, Panamá, México, y del sur está Argentina, está Colombia, está Taiwán, está Corea, está España. Entonces, no solamente compartís y negociás, ¿verdad? Negociar en buen sentido de la palabra, por supuesto, eh, y obviamente con todas las regulaciones establecidas, ¿verdad? De una multilateral, pero convivís con 15 personas digamos, culturalmente distintos. Entonces, cuando estábamos en la Asamblea Legislativa, pues al menos éramos culturalmente iguales, aunque teníamos diferencias ideológicas muy grandes. Pero bueno, aquí también no solamente están las diferencias ideológicas dependiendo de cada gobierno, de cada país, sino que además culturalmente distintos. Algunos más vocales que otros, algunos más agresivos que otros, algunos más tranquilos, etcétera. Pero bueno, la experiencia ha sido bastante bonita. Arrancamos y me ayudó también mucho haber iniciado como asesor. Tuve como 4 o 5 meses inicialmente de asesor. Y por lo menos ahí pude conocer toda la parte organizacional del banco, la normativa del banco, cómo funcionaba el banco. Es todo un reto porque tiene
tiene su propia legislación interna, ¿verdad? Entonces, yo como abogado, acostumbrado también a estar muy cercano de nuestra legislación, pues puedes entender que el banco funciona diferente, que tiene su propio sistema y que obviamente está amparado por el derecho internacional y no tanto, digamos, en la lógica de cada uno de los países. Pero bueno, estuve de asesor, ahí pude comprender cómo funcionaba y después ya cuando asumí como director, ya tuve más propiedad para poder iniciar rápidamente con las operaciones, los créditos, las donaciones y todo el paquete, digamos, de un banco tan cercano a los países como lo es el BESIE. Respondiendo a tu pregunta, y me extendí mucho, pero No, sí no. ha sido una gran experiencia y me ha permitido conocer muchísima gente, gente buena de todos los países y me ha permitido también que podamos avanzar rápidamente en las operaciones y aprovechar cada espacio que tiene el BESI para poder traer recursos al país, para poder darle, digamos, ese soporte al gobierno, de poder contar con recursos con buenas condiciones o en buenas condiciones y poder avanzar para darle a todos los costarricenses una mejor condición, ¿verdad? Erwin, ahora señalabas, y antes de seguir con la otra pregunta, señalabas el negociar, hiciste una pausa y una aclaración en el buen sentido. Y aquí es una reflexión más de catarsis entre excompañeros de diputados, porque qué fregado que la gente ahora malentienda el concepto negociar cuando es el concepto más sano que hay en la gestión pública para poder tener acuerdos y traerle beneficios a la gente. Ahora se sataniza muchísimo y todo se basa en una negociación, en un acuerdo, en una comunicación. Y eso ahora hay que tratarlo con pinzas, pero es lo más normal y lo más sano que hay en la política. Sí, sí, no, sin duda. Hay que conversar, hay que Sí, hablar, hay que buscar puntos que nos acerquen. Eso es indispensable no solamente para los gobiernos, para la política, sino que también para la vida, ¿verdad? Para claro. nuestra propia convivencia. Sí, se ha malogrado o se ha, digamos, dañado el concepto de negociación política. Bueno, ahora yo utilizo algunas otras frasecillas un poco más, más cool, pero en este caso fui muy directo por la confianza que te tengo, eh, como ingeniería política Ujú. o ingeniería financiera, Qué lindo que ¿verdad? suena. Sí, sí. Entonces, claro, al final termina siendo la capacidad que puedas tener para poder lograr acuerdos Sí, con tus compañeros y acuerdos que nos unen. Entonces, bueno, mira, tengo una operación, digamos, un crédito, una solicitud de gobierno para poder ver un tema de un acueducto. Ah, bueno, un acueducto me parece muy bien porque es un tema que nos acerca a todos, al banco le sirve, etcétera. Caso contrario, ver un tema, por ejemplo, de compra de armamento. Eso no nos acerca, eso no podemos avanzar. Yo represento un país que no cree, digamos, sí. en algunas cosas de esas, sí cree, por supuesto, en la seguridad, pero ¿verdad? Entonces, bueno, no podemos avanzar en un crédito, digamos, que nos proyecte hacia ese nivel. Solo para poner un ejemplo de los tantos que tiene que haber y que hay en una multilateral, en un banco multilateral como este, recordando que todos los directores de los 15 países, como les decía, culturalmente diferentes y también con gobiernos distintos, ¿verdad? Digamos, de ideologías distintas, que así está compuesto el banco. Entonces se hace una buena, la verdad es que lo tengo que decir de esa manera, hemos realizado una muy buena arquitectura financiera y política, tanto así que después de 35 años volvemos a tener la presidencia del banco. Eso te iba a mencionar. Ese fue quizá uno de los momentos más sensibles, complicados, aspiracionales de lo que has vivido la elección de doña Gisela como presidenta del banco. ¿Ves? Yo he tenido en mi vida, y gracias a Dios por eso, varias cosas interesantes. He estado alcalde, diputado, después de director en el banco. Pero lograr la presidencia del banco, eso sí ha sido como la mayor
y la mejor, digamos, arquitectura política en la que he trabajado en mi vida. Porque tuve la oportunidad, y obviamente con el respaldo del gobierno, del presidente Chávez, pero tuve la oportunidad de poder conversar con mandatarios de forma directa, expresarles cuál es la visión que como país queríamos para el banco, que éramos y somos un aliado importante en todo lo que nos acerque, ¿verdad? Pues que obviamente van a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero que eso nos permitía ganar la confianza después de 35 años, ¿verdad? Entonces, y eso no es fácil porque me antecedieron personas con criterios bastante distintos, más de ataque, más de choque, menos constructivos en algunos momentos. Y entonces, bueno, nos veían con desconfianza, con mucha desconfianza. Bueno, ahí viene la silla Costa Rica y vamos a ver. El antecesor tuyo en el gobierno pasado se las traía, ¿verdad? No, totalmente, todavía hay un trauma en el banco por eso. No, cualquiera, los entiendo. Bueno, no, don Otón Solís, para no andarnos por las ramas, tiene su estilo, pero no fue un estilo, digamos, que calzó, digamos, en alguna lógica de construir. Yo lo Sí. respeto, pero, digamos, mi posibilidad digamos, mi forma de ser me permite buscar más cosas que nos acerquen a cosas que nos dividan. Y bueno, logramos con un trabajo bastante amplio también de Cancillería, de Presidencia de la República, pero logramos la confianza de la mayoría y después unánimemente al final de los países, incluso con candidatos fuertes. El expresidente del BESI quería reelegirse y eso sí era nefasto, él sí estaba haciendo muy mala gestión. Eh, y bueno, tuvimos que pararlo y eso, ahí constantemente pone tweets todavía y cosas ahí, ¿Me ¿verdad? recuerda? De resentimiento contra el país, contra el presidente Chávez y contra Erwin Masís, pero eso fue muy necesario hacerlo. Y luego entonces se incorpora Gisela haciendo un muy buen trabajo, ordenando básicamente el banco, llevándolo a un ajuste importante, ¿verdad? Más caminando hacia la austeridad, eliminando el despilfarro. Entonces, y eso ha permitido que el banco ahora se mantenga con una super categoría, ¿verdad? Es decir, que un banco multilateral, incluso que un país, ¿verdad? Pero avance en su calificación, Sí. la calificación que lo hacen los organismos internacionales, eso genera solamente bienestar para la gente. ¿Y por qué? Mientras es como en el banco a título personal, mientras mejor estés tu calificación, mejores condiciones recibes en el dinero. Para ponerlo en términos simples. Entonces, que el banco, que el BESI haya ido a AA más, la máxima es AAA, que hacia ahí creo que vamos a llegar, pero la máxima es AAA, pero que haya caminado a AA más, eso implica que podamos tener más confianza en el mercado o que el mercado confíe más en nosotros. Y cuando digo el mercado es que la plata, que los que prestan confíen más en el banco y que el banco pueda trasladar esa confianza a los países. ¿Cómo? Con mejores tasas, ¿verdad? En mejores condiciones de Mejores tasas. plazos y demás. Y te voy a adelantar una, Jonathan, aprovechando que estamos aquí, eh, que se va a anunciar mañana Ujú. en conferencia de prensa, pero el banco mejoró ya las condiciones generales de todos los créditos en sus tasas y eso le va a permitir al país un ahorro anual Qué de bueno. cerca de 30 millones de dólares anual. Eso, eso es una primicia. Eso se anuncia mañana. Bueno, te agradezco el adelanto de la información porque, a ver, lo que procura este programa es generar información que nos permita tener claridad del escenario para tomar decisiones y para formar criterio. Y eso que estás diciendo, nada más me queda una pregunta por hacer en función de este crecimiento en prestigio y en reputación. Es para que a todos nos quede claro, Erwin, ahorita está en 2A más, pero ¿dónde empezó? Para que la gente comprenda el camino que les ha tomado. Bueno, no, estaba en AA y el camino es AA, AA más, AAA, ¿verdad? Entonces estamos a una grada
de lograr la máxima, Sí. pero hoy día es la multilateral de toda la región con mejor calificación. Okay. Entonces, y eso ha sucedido en un tiempo muy corto, que es básicamente a partir de la incorporación de doña Gisela, a la 2 presidenta. años. Sí, exactamente. Quien también ha tenido todo el respaldo de las direcciones, ¿verdad? Se han respaldado cada una de las medidas propuestas. Todas iban, como te decía, a eliminar los despilfarros, a eliminar, digamos, de entrada hubo que hacer un replanteamiento estructural. Mucha gente en el banco que no se requería, ¿verdad? Lastimosamente, ojalá se requería, pero no se requería. Entonces empezamos bueno, hoy ya planteó la disminución de plazas, la disminución de dineros, digamos, lo que llamábamos en Costa Rica gastos superfluos o cosas de ese tipo. También la eliminación de bonos que recibían los colaboradores, se reacomodaron otras cosas, las asesorías externas, fue una cosa que yo critiqué muchísimo, porque yo decía, bueno, ¿por qué si tenemos 400 personas trabajando, todo tenemos que tercerizarlo? Entonces, tenemos gente que esté revisando el trabajo, no que esté construyendo trabajo. Y eso fue totalmente, digamos, entendido y viable. Bueno, se eliminaron muchísimas, pero muchísimas tercerizaciones de informes técnicos y demás. Y poco a poco ha ido el banco caminando en una línea que creo que es la correcta. El anterior presidente le gustaba, digamos, tener influencia repartiendo dinero a los países. Y eso también es correcto en alguna medida, pero si se bajan todos esos gastos, si se eliminan todos esos gastos, entonces el banco puede dar una mejor tasa a los países. Y esa es la línea en la que hemos venido trabajando. A mí me dio un poco eh, tal vez me llamó la atención las manifestaciones de algunos diputados ahorita, actualmente, que se está discutiendo algunos créditos importantes, por ejemplo, el crédito de Ruta 1. Sí. Entonces ellos decían, bueno, es que le vamos a pedir al BCE una renegociación del crédito. No, una renegociación no existe. Es decir, ninguna... Empezar de cero. Sí, ninguna multilateral en el mundo va a renegociarte un crédito. Eso es mucho desconocimiento, digamos, por parte de ellos. ¿Y por qué? Porque es que no es una tienda de ropa americana en Pérez de León, es decir, o no es una venta donde usted puede renegociar. Mira, bajamos un poquito. No, eso no existe. Ya hay estándares establecidos. Lo que sí podemos hacer es esfuerzos grandes para gastar menos y poder entonces mejorar las condiciones y a partir de eso bajar las tasas, no de un crédito, sino de todos los créditos. Eso te iba a preguntar, porque ahora estaba diciendo que mañana se anuncia este tema de los 30 millones de dólares en ahorro. ¿Puedes explicar un poco más cómo se logra y qué significa para el país, Erwin? Bueno, es la segunda reducción que estamos haciendo de tasas. Eso, como les decía, se logra mejorando la calificación del banco. Entonces, vamos a ver, no todo el dinero que el banco presta es propio. Una parte es propia y otra parte lo que hace es captar recursos. Eso quiere decir, digamos, que hay una emisión en México, que hay una emisión en Dinamarca, que hay una emisión en Estados Unidos o aquí mismo incluso en Costa Rica. Entonces, bueno, el banco como un órgano de confianza se presenta ante los inversionistas y les dicen, vean, denme dinero. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Estas, las condiciones las establece, digamos, el mercado. Sí. Y eso es lo que permite, entonces, pero claro, mientras mejor esté la calificación del banco, más confianza genera. Esos temas bancarios, un porcentaje muy alto es confianza, ¿verdad? Entonces, mejor confianza existe, mejores condiciones. Recibe ese dinero y entonces lo traslada a los países. Ahí se gana un poquito en ese traslado, pero lo traslada a los países. ¿Por qué? Porque los países no lo hacen directo. Bueno, porque tienen una peor calificación, ¿verdad? Y no tienen la capacidad de poder también captar esa cantidad de recursos. Entonces, lo traslada y ya los países pueden desarrollar la obra.
es la segunda, es la segunda reducción. La primera fue vamos a ver, hace como un año y medio aproximadamente. Se logró que se rebajaran como 10 puntos base y eso le generó al país un ahorro de 20 millones de dólares, 18 para ser un poco más exacto, en ese momento. Entonces, digamos, para mí es muy placentero, digamos, después de estar en todo el proceso y cómo hacemos para bajar las tasas y bajar las tasas y lograr esto y poder llamar en ese entonces al ministro de Hacienda, hoy Oye, diputado, sí, no, y mira, que también es el gobernador del banco, te tengo una buena noticia. Hemos hecho unos ajustes importantes después de la incorporación de Gisela y se va a rebajar, vamos a liberar 20 millones de dólares por año. Y ahora, al presidente Chávez también y a doña Laura, muy complaciente, pues poder decirles mañana también a todos los costarricenses, hicimos otro ajuste y se va a rebajar un porcentaje, digamos 15 puntos base, que es en términos financieros ahí, pero un porcentaje, y eso genera la posibilidad de que el país se ganen casi 30 millones de dólares ya después de los 20 que habíamos bajado y tal. Y eso es una cantidad importantísima de dinero, por ¿verdad? supuesto. Con eso podemos hacer escuelas, colegios, calles, es decir, lo que necesite la priorización que dé el gobierno. Cuando logremos, que creo que nos llevará unos años, un par de años más, eh, si seguimos, digamos, en esta línea trazada, pero cuando el banco logre el AAA, ya podría también reorientar otro rebajo y de esa manera entonces podemos dar mejores condiciones al país. Entonces, a todos los diputados que estaban ahí como en las comisiones estas viendo, hablando de renegociación y todo, no, no hay una renegociación porque los multilaterales son muy serios, o sea, no puede un banco ir a decirle a la fuente del dinero, mira, como Costa Rica nos está, como los diputados de Costa Rica nos están pidiendo un rebajo, entonces ocupo que usted me haga un rebajo, no, es que así no funciona, eso está preestablecido. Eh, pero bueno, vamos súper bien, creo yo, en las reducciones del gasto, en la organización, mejorar la organización del banco, toda la parte, digamos, que se llama de gobernanza, ¿verdad? La gobernanza interna va muy, muy bien y eso nos permite llegar a Costa Rica con muy buenas tasas y muy competitivas, digamos, hoy día, y poder dar anuncios bonitos como estos. No, no, y por supuesto que sí, son anuncios importantes y como siempre lo hemos dicho, cuando algo así sucede, a todos nos beneficia y todos tenemos que agradecer y todos tenemos que estar felices. Cuando las cosas no salen bien, por supuesto, también entre todos tenemos que colaborar y co-crear para que las cosas enmienden el camino y podamos superar un escollo. Ese trabajo en equipo siempre hay que tenerlo cuando estamos bien y cuando no estamos bien. En este momento, pues toca la felicitación en función de con mejores condiciones para que el país hacendaria y fiscalmente pues pueda respirar un poco. El Erwin, dentro de los proyectos y antes de entrar en la parte tica, criolla, entre los proyectos que has tenido que ayudar a que otro país pueda terminar de estructurar esa arquitectura que decías en otro momento, el, ¿cuál es el proyecto país que no es Costa Rica que te satisfizo más que se lograra? Que ese país pudiera decir, ya tengo los fondos y voy a ayudar a mi país para que puedan salir mejor las cosas. ¿Cuál es ese proyecto que puedes recordar en estos años que te costó o que te agradó más dar un respaldo? Bueno, es que ahí tengo un sentimiento incorporado porque podrás recordar que viajé los 4 años por Ruta 1, digamos, Sí, de Palmares a San José, mientras fui diputado. Entonces viajaba todos los días. yo Eh, salía como a las 6 de la mañana para llegar a las 10. sí, 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 salíamos temprano para poder llegar, y por eso siempre andaba en carreras también en todas las comisiones de la mañana, pero esas terribles presas que solo generan, digamos, depresión y ansiedad y que los padres no puedan estar con sus hijos y sus hijos con los padres y perder media vida
de ida y media vida de regreso, de Ruta 1, San Ramón, San José, eh, ese sentimiento causado por esos 4 años de viaje o más generó la lógica de poder buscar y plantear alguna solución formal, seria, más austera, más barata y que puedan los costarricenses no perder la vida en eso. Pero bueno, las tasas en ese momento no eran las más favorables, eh, aunque el BESI presenta buenas condiciones, pues no eran totalmente las más favorables. Entonces tuvimos que ir al OPEC Fund a buscar nuevos recursos. O sea, una parte de los recursos para que, digamos, el banco, el BCE pudiera aportar 600 millones y que por lo menos el OPEC Fund pudiera aportar 150. ¿Qué es el OPEC Fund? No, es el banco de los países petroleros. ¿Verdad? Entonces ellos tienen, digo, obviamente son países más desarrollados, tienen mejores condiciones y entonces, bueno, tuvimos que hacer varios viajes para poder convencerlos de que Costa Rica era un buen lugar para poder aportar su dinero, que además, como son petroleros y como las calles son de asfalto, entonces tenía una similitud, digamos, en lo que iban a invertir, que eso los iba a acercar también a la región, ¿verdad? Y efectivamente lo han hecho, porque ya El Salvador también aprovechó ese primer canal construido y ya El Salvador está con un crédito importante en donde mezcla también, digamos, los fondos de los países petroleros. Bueno, y convencerlos de que iba a ser una buena opción colocar aquí para que Costa Rica pudiera desarrollar una de sus principales vías. Entonces, por la necesidad, por la experiencia vivida, por lo que nos ha costado, eh, sí, es como el proyecto, digamos, en donde le he invertido un poco más de tiempo para que pudiera salir de la mejor forma posible, porque que además no solamente es la negociación, digamos, financiera, negociación en el buen sentido de la palabra, pero digamos, el planteamiento financiero, sino que también es la parte técnica. Entonces, cómo iba avanzando al mismo tiempo en el que íbamos previendo el componente técnico, el componente financiero, iba avanzando el componente técnico. ¿Qué es? Una carretera, digamos, que le permita a los costarricenses desplazarse a mayor velocidad con más carriles. Entonces, ese crédito sí no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa, desafortunadamente, aún. Este, pero ese crédito. ¿Cómo cuesta a veces ahí? Ay, vos que estuviste ahí. pero sí, es bien difícil. Pero te voy a decir algo. Yo creo, Jonathan, que cuando nosotros estuvimos, no fuimos mezquinos, o sea, No, no, no. realmente Se aprobó lo hicimos que hay que aprobar. todos los controles políticos necesarios, y eso yo lo entiendo, pero más allá de eso, cuando algo beneficia al país, esa es la bandera, esta que tengo aquí atrás. No son las banderas partidarias, no es que me conviene más, que me conviene menos, sino es cómo el país realmente puede caminar. Y ahí hay un componente, Jonathan, que a mí me gustaría que pudiéramos entrar, es en la lógica de nuestro país, una desafortunada lógica de nuestro país, porque somos, a nivel del BESIE, el país más lento en ejecución. Vea, por ejemplo, y eso lo sabe todos los costarricenses. Primero, se ocupan 4 años, digamos que sería un primer periodo, para hacer el desarrollo de un proyecto, ¿verdad? El papel. El papel, los estudios técnicos, los estudios, todo eso que yo digo, bueno, vamos a ver, si otros países lo hacen en 6 meses, nosotros damos 4 años. Pero bueno, digamos que ya ahí hay un problema, ¿verdad? Un problema de tiempos. Otros 4 años para que se apruebe el crédito y al menos 8 más Para años hacerlo. para la ejecución. En el mejor de los casos, cuando se termina. No puede ser posible que estemos entre 16 años en una obra que se debió haber hecho en 4 años. De hecho, cuando termina ya está desfasada totalmente. Muchas veces ha pasado eso. Sí, y eso, a ver, esa lógica institucionalizada, que yo creo que es parte del ADN estructural de la función pública, y como vos decís, no tiene sentido, no tiene lógica,
nos está pasando factura, Edwin. O sea, no puede ser que seamos el país más lento del BESI en ejecución. Bueno, y por eso entonces quiero comentarle la experiencia del otro crédito que ya está en ejecución. Entonces, varios de los retos planteados cuando arrancamos es cómo podemos ser más rápido, cómo podemos también ayudar Ujú. al gobierno para que esa telaraña que han construido por muchos años se pueda ejecutar más rápido. Entonces, planteamos dos proyectos que yo creo que los dos habrían estado casi listos hoy, pero que hay uno que va avanzando muy bien. Y es Ciudad Gobierno y Proeri. Ujú. Ciudad Gobierno lo planteamos como una especie de, digamos, de ley especial que permita que el BESIE aporte todo el dinero, construya en un terreno del Estado y que reciba un pago por 23 años y después de eso se lo traslade con un periodo más o menos de 20 años más de vida útil al gobierno y ahorrándoles una cantidad importante de millones anualmente al país. O sea, era una lógica ganar, ganar. Es decir, nadie, creía yo en ese momento, nadie va a oponerse a un proyecto como este. Bueno, pero la Contraloría se opuso. Eh, y yo en algún momento dije, pero, y se opuso, digamos, utilizando una interpretación de la ley que tanto usted como yo votamos en el Ujú. Congreso y utilizando uno de los artículos. Y yo decía, pero por Dios, si yo fui diputado en ese momento, usted me está diciendo que lo que yo voté no es lo que voté. Es decir, el espíritu del legislador no fue el que usted está diciendo. Y vaya, revise las Las actas. expresiones y las actas. Eso que me está diciendo que es, no es, porque yo fui el que, uno de los 57 que voté eso. Bueno, ese tipo de estupideces dañan al país. Y esas interpretaciones dañan al país. Pero bueno, ese proyecto quedó planteado. Yo espero que pueda avanzar rápidamente este año con la nueva Asamblea Legislativa y podamos tener, digamos, ese proyecto en ejecución muy pronto. Pero el otro, el que sí avanzó, digamos como lento, pero avanzó, Ujú. fue Proeri. ¿Y cuál es el éxito de Proeri? Proeri es un proyecto tan exitoso porque nos permitió en una misma administración, en un cuatrienio, 4 años, desarrollar todos los estudios, el papeleo, como dijiste antes, todos los análisis, todo el plano, llevarlo a ejecución y casi presentar una ejecución completa. Digamos, vamos a entregar una ejecución de Proeri, bueno, el gobierno lo va a entregar, digo, nosotros solo acompañamos. Aclarar qué significa el Ah, de Proeri, acrónimo. sí. Estas son todas las obras de emergencia que se están construyendo en este momento. Ujú. Y si alguno experimentó las filas complicadísimas del río Tárcoles, por ejemplo, de todos estos días, que eso ha sido un pesar muy grande, porque también, porque ahí ya lo notamos, o sea, también tenemos que buscar las formas de construir y de arreglar los problemas, pero sin afectar tanto a la ciudadanía. Pero si ustedes se ponían a ver cuál de los puentes de este país daban problemas técnicos, Ese es uno. era Ese es el ese. principal. Yo decía, bueno, es que aquí, si esto se desploma, el que no se muere del golpe se lo comen los lagartos, o sea, Sí, sí, eh, sí. y eso lo llevé incluso a directorio, digamos, en esa misma temática. Bueno, ese era uno de los tantos puentes que se están construyendo en el país eh, en un proyecto que se avanzó en diseños, en permisos, en licitaciones y en ejecución en el mismo. ¿Cuántos puentes están en esa lógica? Uf, eh, hay 504 obras. No recuerdo Pasamos del Via Crucis de la Platina a 504. 504 obras exactamente. Dentro de ellas, digo, los que recuerdo más, pero por ejemplo, sí, el del río Tárcoles, el río Machuca en San Mateo, que Ujú. ya, En su ya, barrio. sí, ya está licitado y pronto listo para que dé inicio. Ujú. Varios en Limón, varios en Guanacaste, escuelas,
De hecho, de hecho, Erwin, ahí te interrumpo para hacer un comentario que me acabo de acordar. Cercano al inicio de este siglo se hizo un estudio, si no me equivoco, si mi memoria no me engaña, japonés o asiático fue, de la fuerza estructural de los puentes. Y una de las conclusiones jocosas del equipo de trabajo fue, no sé cómo nos han muerto todos, porque todos los puentes estaban a punto de caerse. Y eso fue hace 15 Mm, años y hasta ahorita se están arreglando. sí. Dios nos acompaña y eso es importante decirlo, pero es verdad. O sea, es decir, las condiciones en puentes principalmente y en carreteras y en partes de peligro, por nuestra topografía principalmente y cambio climático y demás, sí, la verdad es que Dios nos ha cuidado mucho, pero sí tenía todos los puentes o una buena parte en problemas. Y con eso tampoco no quiere decir que estemos solucionando todos. El gobierno tendrá que hacer, digamos, un nuevo proyecto, creo yo, para ver los demás y ir poco a poco. Pero el punto medular es que tomamos un proyecto y casi se está ejecutando en los mismos 4 años. Entonces, este gobierno, a partir de esta política pública, porque fue una política pública y siempre es un riesgo lanzar esas nuevas políticas públicas, ¿verdad? Porque no falta quien diga, no, si quieren brincar los procedimientos, si quieren brincar esto, si quieren brincar, no queremos brincar nada. Queremos hacerlo de manera eficiente. El país tiene que ser más eficiente en la ejecución, porque ahí se soluciona una buena parte de los problemas que tenemos. Ujú. Pero entonces en 4 años yo creo que el gobierno del presidente Chávez va a entregar por lo menos un 50%, si no es que más, de las obras planteadas y básicamente el 100% de las obras adjudicadas, es decir, a una empresa para que ya lo haga. Entonces, eso nos llena de muchísimo orgullo y además es como una carta de presentación para nuevos proyectos, ¿verdad? Porque tenemos que ver la forma en la cual podamos ejecutar más rápido y mejor, en mejores condiciones, eso ser más productivos. Y vienen nuevos proyectos, ya estamos conversando en cosas importantes, ¿verdad? Ya, ya que estamos en primicia, siga usted, pasa adelante. Me van a regañar porque, pero bueno, no, es decir, tal vez hago un recuento de lo que creo que está pendiente por aprobar y después te digo qué viene. Sí. Tren eléctrico, ¿verdad? Está pendiente de aprobación. Se hizo un replanteamiento completo. Los estudios, vos te acordás, porque los tuvimos en la Asamblea Legislativa, los estudios de tren eléctrico en el gobierno del PAC no estaban correctos, estaban muy inflados y Un poquito. sí, bastante. Y además estaban bastante acomodados Ujú. y priorizados en zonas que no son las importantes del país. Y ahí hicimos un replanteamiento, por solicitud obviamente del gobierno, ¿verdad? Pero hicimos un replanteamiento y ese proyecto está listo, está en la Asamblea Legislativa y debería caminar rápidamente. Ujú. Ciudad Gobierno, como les decía, debería caminar rápidamente. Yo no, es decir, no creo que la próxima Asamblea Legislativa, en caso de que esta no quiera aprobarlo, eh, no lo vaya a aprobar rápidamente. Eso va a caminar rápidamente. Y Ruta 1, 3 proyectos, digamos, maduros, grandes, de inversión grande, es decir, ahí podemos estar hablando 1.500, casi 2.000 millones de dólares. Después de ahí, en ejecución Proeri, ya se lo estaba explicando, es un proyecto súper grande también, eh, que es de 700 millones de dólares. Es decir, hemos puesto en Costa Rica una cantidad importante para infraestructura principalmente. Y luego viene algunos proyectos también que, bueno, Agua para Guanacaste o Agua para la Bajura, que es un súper proyecto que De nuestro querido Peña. sí, y antes de eso de Juan Marín Sí. y de Peña, Ah, diputados, que los dos fallecieron, por cierto. los dos fallecieron, qué curioso, sí. ¿Sí? Este, ambos le dieron durísimo para que eso caminara Sí. y eso ha padecido el proceso anterior de ejecución del país. Es 16 años, ahorita lleva
un buen avance ya. Ya se limpió la cancha, ya se pasó toda la parte de trámites, permisos, etcétera. Se tuvo que adelantar para que el ICE ejecutara la primera fase, ¿verdad? Y eso es muy importante, entonces, porque se replanteó el proyecto. Y no solamente entonces era el proyecto para algunas haciendas agrícolas, donde un crédito que pagamos todos los costarricenses, sino un proyecto que pueda llevarle eh, a todos los guanacastecos y los desarrollos importantes hoteleros y de turismo, puede llevarles agua potable. Y ese replanteamiento también tuvo hay un tiempo en poder generarlo y tenerlo listo. Bueno, ya ahorita va como un 20%. Yo fui hace como 15 días, estuve allá, vi los avances, ya va muy bien. Y entonces pasó de ser un proyecto de agua para solamente agricultura a agua potable, agua para agricultura y además un espacio para que el ICE en la planta pueda generar electricidad. Entonces, digamos, tres en Pero uno. estos proyectos que estás mencionando y que has mencionado a lo largo del programa, ¿los definirías como un replanteamiento para hacerlos más democráticos, más universales en función del beneficio para todo el país? Absolutamente, absolutamente. Y es que tiene que ser de esa manera, y así nos lo pidió también las autoridades, el presidente Chávez, los ministros. Es decir, dejemos los proyectos de argolla, ¿verdad? Y hagamos proyectos que le beneficien a todos los costarricenses y principalmente a los que más necesitan. Ustedes ven en todas las conferencias y en todas las menciones, digamos, del presidente Chávez, va en esa línea, a los que más necesitan. ¿Por qué? Porque ese es el grueso del país, los que más necesitan son los que más apoyo deben requerir. Entonces, sí hicimos replanteamientos en los proyectos que habían avanzado, pero para mejorarlos, y han mejorado sustancialmente. Ahora yo creería que viene una segunda parte en el proyecto este de Agua para Guanacaste. Es una licitación que ya está casi lista, de 150 millones, creo, si no estoy, para un tramo intermedio, ¿verdad? Pero ya tiene todos los permisos. Es que esa parte de permisos fue todo Todo un un viacrucis. caos. Sí, además hubo una parte, digamos, que ambientalmente se impactaba en ese proyecto, pero se repuso 5 veces más. Vamos a ver, para decirlo mejor. Eh, por cada hectárea que se impactó, se va a reponer con 5 hectáreas. Y va a quedar al final una zona de parque nacional amplia, con todas las condiciones, digamos, ambientales establecidas. Entonces es un super proyecto, no va tan rápido como quisiéramos porque lo hicieron con una ley tradicional, con el sistema tradicional TICO, eso hay que corregirlo, pero bueno, ahí va. Eh, Me perdí, ok, bueno, estamos tren eléctrico, estamos Proeri, ¿y qué viene? Oh, bueno, vamos a ver, viene una solución, espero, eso está en proceso de negociación, en arquitectura financiera, política, pero viene una solución del agua para todo el GAM, que me parece que eso es viable. Ustedes han escuchado a la presidenta electa, que ha indicado que quiere prestarle mucha atención a la IA. eh, Por y favor, te lo pedimos, señor. ¿sí? Lo tiene bien presente, no solamente, digamos, como una lógica de gobernanza, sino Ujú. también como una lógica de solución del recurso hídrico. ¿Cómo puede llegar, digamos, la productividad solo genera que las tasas bajen? Vamos a ver, se lo pongo más sencillo a todo el mundo. Si en la tubería actual de cualquier zona de San José, la mitad de esa agua se está saliendo porque se la roban o porque tiene huecos, fugas, etcétera. Si la mitad se está perdiendo, quiere decir que la tarifa está mucho mayor, ¿verdad? Quiere decir que si hacemos un cambio completo en la estructura, en todo lo que no sirve, obviamente habrán cosas que sí sirvan, pero en lo que no sirve, es posible que las tarifas sean incluso más competitivas. Y hacia eso hay que apuntarle. Yo creo que ella lo tiene muy, muy claro, y cuando conversó con nosotros, así nos lo dejó. Entonces, esa posibilidad va a estar ahí y yo creo que va a estar pronto. Este, Sí. Según también el ciclo de proyectos
que priorice la nueva administración. Eh, También nos interesa mucho darle solución en la parte de movilidad a cantones más poblados, ¿verdad? Como Desamparados, por ejemplo. Y ahí estamos desarrollando algunos proyectos interesantes aéreo, por cable, ¿verdad? Creo que es un proyecto que podría verse también incluso este mismo año. A finales. Eso suena interesante ese. Está súper chiva, la verdad. No, porque ya hemos hecho, ya hemos financiado ese tipo de proyectos. Por ejemplo, en República Dominicana se financió el proyecto del Metrocable o tal, como le quieran llamar, teleférico, Metrocable, etcétera. Bueno, si me escucharon un ingeniero, dice, no, es que uno es de una manera y otro es de otra. Bueno, es para ilustrar, o sea, solamente es para decir que viene ahí por cables aéreos. Pero eso genera, digamos, la posibilidad de poder movilizar, que la gente se pueda movilizar con más eficiencia, etcétera. Incluso creo que ya anunciaron uno, yo creo que nosotros pagamos ese estudio, pero no estoy seguro, en Turrialba, un proyecto que apoyó la diputada Pilar Cisneros. Creo que nosotros dimos ese estudio, tengo que revisarlo. Cuando digo dimos, quiere decir que no solamente damos créditos, sino que apoyamos muchas iniciativas en estudios. Entonces vamos madurando proyectos. Papelería. Papelería, pero... Más fácil. Sí, sí. Pero al final, digamos, esa papelería va al componente de los ingenieros, la parte técnica, y eso es lo que nos da seguridad en el proyecto y nos dice, bueno, esto tiene que tener tanto espesor, o etcétera, todas las cosas que pueden tener la parte ingeniería. Erwin, nos queda minuto y medio de programa, en radio se va muy rápido el espacio, y no quisiera irme sin hacerte una pregunta. ¿Qué te faltó en estos 4 años, casi 4 años, para decir, fue lo ideal que yo hubiese querido? ¿Qué te faltó o qué está pendiente y tienes que correr para que logres salir en esta administración? Me refiero circunscrito a la administración Chávez Robles. No hemos estado, vea, porque también nuestra forma de movilizarnos no es tan rápida con muchísimos proyectos, porque es mucho dinero y también sí, claro, el país no tiene la capacidad de poder endeudarse. No, sí la tiene, pero el gobierno ha sido muy responsable para no endeudarse más de la cuenta, ¿verdad? Y eso lo llevan súper, o sea, milimétricamente estricto. Pero tal vez a nosotros nos pudo, o a mí particularmente, un poquito más en la parte social, ¿verdad? Cómo ver proyectos un poquito más con Dinadeco, con otras instituciones más pequeñitas. ¿Ves al Bessie entrando en el escenario de Cruzitas? No lo creo. No. No lo creo. Tendría que hacerse, porque es minería. Sí. Y entonces podemos ayudar con estudios. Pero sí. Ya con eso es ganancia. Sí, creo que habíamos recibido una solicitud de la Municipalidad de San Carlos para ver algunas cosas de tierras raras y ese tipo de materiales que no necesariamente es oro. Pero minería tienes, ¿verdad? Lo que te decía antes, eso me costaría muchísimo negociarlo o construirlo en el banco, porque el banco es muy ambiental. Sí, claro. Y entonces eso sería un proyecto en el cual difícilmente podríamos entrar, pero la parte de tren que sí comunique, vamos, por ejemplo, tablillas con el Limón. Eso sí es un proyecto que está ahí, que no lo hemos podido avanzar porque se requiere. Y se nos acabó el tiempo, mi querido Erwin Macís. Te agradezco el espacio y el momento para conversar. Bueno, Jonathan, saludos y éxitos. Igualmente, gracias a vos, a tu equipo y gracias a ustedes que han estado en sintonía de Red Democrática. Mañana, Voces del Mundo. Sigamos viendo qué está pasando fuera de Costa Rica para poder tomar decisiones acá muy responsables. Dios los bendiga. Hasta mañana.